tenía nada que hacer, estoy aquí con Diego y con Cami de los Moonmakers. Hola chicos, quería platicar con ustedes sobre el Yucatán 6. Ya ven que hicimos algunas cositas interesantes por allá. Entonces, yo creo que estará bueno que dividamos esto en dos partes, ¿no? Primero vamos a platicar sobre este taller que hicimos, cómo utilizamos el Arduino, porque eso a mí se me hizo como que súper interesante. Y en la segunda parte vamos a platicar un poquito sobre cómo se analizaron los datos, cómo es que armamos todo esto y pues también vamos a hablar del evento, ¿no? Así que yo no sé, chicos, ustedes qué piensan, pero a mí me gustó mucho este evento de Yucatán 6. Es un evento de tecnología y de innovación. Entonces había robots, brazos, programación, ¿qué más? Había como análisis de datos, videojuegos. También había competencias de programación. Había una competencia de hacking muy interesante que se llama captura de flag. Ajá. Que es muy interesante cómo funciona esta idea de hackear, de entrar a los sistemas, encontrar pedazos clave para tomar el control de él o tener cierta información que nos pueda ayudar para otras cuestiones. A mí me gustó mucho porque este año hubo pues el área maker. Entonces teníamos todo para nosotros poder explayarnos y pues también no irnos tanto como siempre hay robots de peleas o robots sumos, seguidores de líneas, todas estas cosas, sino que acá era un poquito más, no quiero decir creativo, pero sí más libre, ¿no? La cuestión, ¿no? ¿A ti qué te gustó más, Cami? Sí, creo que definitivamente, como lo dice Ricardo, Yucatán I6 fue una linda combinación de ciencia, tecnología, reunían entusiastas, a maestros, a estudiantes, ¿no? Entonces era un espacio perfecto para la creatividad y como lo dices, a nosotros nos tocó en la zona de creadores y makers, que es una zona más de poner manos a la obra, entonces igual era un espacio perfecto para llevar a cabo una actividad muy maker, que fue nuestro taller, ¿no? Bueno, fue mi zona favorita. A mí también me gustó mucho esa parte y nuestro taller se trataba de unos meteoritos, ¿no? Unos meteoritos que iban a extinguir a los dinosaurios y que pues debíamos de protegerlos para que no se hicieran daño a ellos y no le hicieran daño a la Tierra. Pero, ¿cómo es que sacamos esta idea? ¿Se acuerdan de dónde viene? Sí, era un desafío creativo, ¿no? A la parte maker es mucho de estas pilares, ¿no? De compartir, de construir, de aprender. Entonces igual como que creo que todo el concepto llevaba esto en manos a la obra, ¿no? Los equipos tenían que construir, resolver el problema que les habíamos dado, en este caso relacionado a los asteroides, al igual que creo que lo que más me gustaba es que estaba muy relacionado también al mundo STEAM, ¿no? El Egg Drop Challenge, esta clásica competencia en donde lo que hacen es agarrar un huevo y lanzarlo de cierta altura. Y el objetivo es evitar que se destruya. Es algo muy interesante cómo podemos hacer el trabajo en equipo que se hace fundamental y es un pilar del movimiento maker para evitar que esto colapse. Podemos hacer cuestiones técnicas, podemos meter diferentes materiales y queremos llevarlo a México, pero con un concepto diferente, que no desperdiciemos alimentos, pero que también podamos experimentar con algo que es de Yucatán. Así es, por eso lo cambiamos un poquito y decidimos convertir los huevos en meteoritos, aprovechando que no queríamos pues descomponer los huevos. También estábamos en un lugar que no sabíamos si podíamos manchar o no, si lo podíamos lavar. Entonces ese problema logístico pues lo solucionamos de esta forma, ¿no? Pero también a Diego se le llegó en la mente la idea de decir, oye, ¿por qué no solamente no hacemos un meteorito que se pueda romper, sino hacemos también un meteorito inteligente, ¿no? Que pueda medir las fuerzas y las velocidades que hay. Así que eso a mí es algo que me volvió loco, ¿no? Me volvió la cabeza porque ya no solamente que era que un huevo no se rompiera, sino que ya usábamos la tecnología, así como en los cohetes, para saber su aspiración, altura, etcétera. Así que eso me encantó, pero ¿de dónde sacaste esa idea? ¿De dónde la sacaron? No sé. Pues también creo que la idea surgió de lo mismo que estuvimos escuchando de que iba a haber en el Yucatán I6. Llegamos a escuchar que iban a haber personas de la NASA, entonces como la mente fue como perfecto. El espacio, cohetes, satélites, ¿qué podemos hacer con ello? Igual que la parte de Chicxulub, que es algo que también está en Yucatán, fue un punto clave, ¿no? Que fue como lo conectamos del todo, ¿no? Al fin y al cabo, el Egg Drop Challenge es diseñar este mecanismo para reducir el impacto
Y al enlazarlo con los asteroides y los dinosaurios y la extinción, dijimos, ¿sabes qué? Sería increíble que aparte pudiéramos poner tecnología en ello, ¿no? Y poder calcular muchos datos de la caída. Claro, a mí me encanta porque, o sea, literalmente, pues era tratar de protegerlo, pero también había reglas, ¿se acuerdan? Sí. O sea, cuando hicimos los huevos que no se debían de romper, buscábamos pues, que fuera lo más pequeño posible. También buscábamos que fuera, calificábamos la creatividad y el trabajo en equipo. Entonces, eso a mí me gustó mucho. Y para los que eran inteligentes, pues tal vez era un poquito más libre, porque lo que se buscaba era que disminuyeran su velocidad y que no tuviesen tantas fuerzas G a la hora de impactar el suelo. Creo que eso igual fue una parte esencial tener el Arduino, ¿no? Porque los chicos podían ver en tiempo real la cantidad o los datos registrados por el Arduino a la hora de la caída del asteroide, ¿no? Entonces, veíamos también con estos chicos la parte de los conceptos de ciencia que se necesitan o se ocupan en Electro Challenge, ¿no? O sea, tenemos la resistencia del aire, que creo que vimos bastante prototipos con ese concepto en particular, que creo que es el más eficiente, ¿no? No tan solo hablamos de los temas, sino que los chicos también lo pueden experimentar viendo estos números, que los pueden ver en sus teléfonos o en el sitio web, de los datos que recopiló su Arduino. Entonces ya no tan solo nos quedamos con, está muy bonita la teoría, sino que también las ponemos a práctica. Y ya no nos quedamos solo con la perspectiva, sonó hueco, o sonó más fuerte, o se vio más rápido. Algo que son realmente datos que son muy interesantes, pero no nos concluyen nada, es una cuestión de perspectiva. Y bueno, en realidad fueron 2 talleres, ¿no? Uno fue con un meteorito que estaba relleno de un producto ahí viscoso, que ya les estaremos contando cómo es que surgió la idea del relleno. Y pues era literalmente una especie de huevo muy frágil y debían de protegerlo para que no se rompiera. Y el otro era una carcasa hecha de la misma forma del meteorito, que el meteorito tiene una historia bastante curiosa que vamos a ver en la segunda parte, con los Moonmakers en su canal, pero era un meteorito un poco más grande que se podía abrir y cerrar. Llevaba espacio para baterías, para su tarjeta, que se iba a conectar e iba a transmitir. Entonces, hubo unos desafíos técnicos, sobre todo en los meteoritos inteligentes, vamos a llamarles así, porque debíamos de cerrarlos y debían de ya estar funcionando en lo que los chicos pues los armaban y los protegían. Entonces eso pues conlleva algunos problemas técnicos, porque aparte estábamos en Yucatán y aquí hace mucho calor, así que las tarjetas se calentaban y dentro de un meteorito de plástico se calentaban más, y aparte envueltos en muchas cosas para que no se rompieran todavía más. Entonces era un desafío ahí técnico, pero creo que estuvo bastante divertido, así que yo los invito a que vayan al canal de los Moonmakers para revisar esta segunda parte en donde vamos a platicar de todo esto, porque hay algunas cuestiones técnicas difíciles por las que todos pasamos y por las que por lo menos yo ya no tengo pelo.